La Tierra es un laboratorio enormemente complejo, en el que un número infinito de fuerzas están en continua interacción y lo cierto es que todavía no alcanzamos a comprenderlas del todo. La Tierra produce luces, tiene su propio espectáculo luminoso, que es mucho más antiguo que el género humano y forma parte de su identidad. Entre esas exóticas maravillas naturales podemos incluir las luces sísmicas y los rayos esféricos. Los científicos creen que las primeras se producen justo antes de que la Tierra empiece a temblar, cuando el gas que despide el interior de la corteza terrestre entra en ignición y lanza destellos a la atmósfera. Se cree que los rayos esféricos son una acumulación de electricidad estática que no solo se hace visible, sino que además tiene la capacidad de moverse en el aire y por superficies duras. Sin embargo, para quienes han estudiado la presencia de ovnis, cualquier fenómeno natural, por espectacular que sea, solo resulta válido para explicar unos cuantos objetos volantes no identificados. Cuando uno analiza los miles y miles de informes sobre ovnis que se han ido produciendo a lo largo de los años, posiblemente unos cuantos, si son interpretados en su contexto y teniendo en cuenta todas las circunstancias, podrían tomarse en cierta consideración. Pero por lo que he leído y visto, en la mayoría de los casos hay muchas cosas que realmente no encajan. En este inacabado debate, se hace a veces mención a otro tipo de fenómeno luminoso de origen natural para explicar la presencia de ovnis. Son las llamadas luces sísmicas. Las características que probablemente diferencian las luces de la Tierra de las luces de terremoto o de las bolas de relámpago es que suelen durar más tiempo. Y además se producen en zonas concretas como valles o montañas. Así ocurre, por ejemplo, en los montes Wutaishan y Omai en China, donde se han levantado templos, dado que allí se produce este tipo de fenómenos luminosos. Las personas que construyeron esos templos creían que aquellas luces eran una manifestación del Dharma, y todo eso nos indica que el fenómeno viene de antiguo. Pese a tradiciones tan ancestrales, nadie ha logrado explicar con exactitud cómo se crean esas luces sísmicas. Estamos poniendo a prueba diversas teorías, y según una de las más interesantes, la tectónica ejerce a través de la geología terrestre una presión que no necesariamente va asociada a un terremoto. Aunque bien puede ocurrir que esa presión produzca enormes campos de fuerza y que mediante cualquier tipo de mecanismo que aún desconocemos, se produzcan plasmas. Los defensores de esta teoría sugieren que los plasmas, conglomerados luminosos de partículas con carga eléctrica, son la explicación natural a los avistamientos de ovnis, incluso a los más célebres. Si nos remontamos al famoso vuelo de Kenneth Arnold sobre la cordillera de las Cascadas, habrá que recordar que vio 9 objetos luminosos. Y en aquel entonces, aquella cadena montañosa que es tectónicamente volátil, y eso es algo conocido, estaba a punto de ocasionar el terremoto más importante jamás registrado en la zona. El 4 de abril de 1949, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, se desmoronó a consecuencia de un terremoto. Sin embargo, la sacudida se produjo más de 18 meses después del avistamiento de Kenneth Arnold. ¿Podría existir alguna relación entre ambos hechos? No suena del todo mal. ¿Fenómenos luminosos producidos por terremotos? ¿Por qué no? Hay quienes a veces ven fenómenos luminosos en torno a platillos volantes, pero en definitiva, eso no establece ninguna conexión causa-efecto. Sin embargo, según la teoría de las luces sísmicas, las masas de plasma sí presentan algunas de las características distintivas de los ovnis. Lo interesante de los plasmas es que brillan de noche. Son como luces en el cielo, y sin embargo, durante el día, un plasma puede parecer que refleja luz y presenta un aspecto metálico. Pero ¿son suficientes esas cualidades reflectantes y la apariencia metálica para establecer una ecuación entre plasmas y ovnis? Si estamos hablando de fenómenos naturales, entonces, ¿cómo llamamos a algo que tiene la capacidad de sobrevolar, quedarse estático y a continuación desaparecer a toda velocidad? Desde luego no conocemos ninguna tecnología que lo explique y por otra parte, tampoco sabemos de ningún fenómeno natural que se comporte de esa forma. Es algo que no nos es familiar y por tanto algo muy extraño.
Para que pudiesen ser tomados equivocadamente por ovnis, los plasmas de luz sísmica naturales tendrían que manifestar ciertos rasgos realmente sorprendentes, como los que se presenciaron en 1980 en la base aérea de Bentwaters o en 1967, cerca de la localidad canadiense de Shag Harbor. Bueno, pues algunos de ellos pueden posarse sobre las aguas y también se les ha visto desplazarse de forma submarina. Otros despegan de la superficie o aterrizan. Y algunos emiten luces parpadeantes desde lo alto de una colina y después descienden. Es decir, están siempre relacionados con la Tierra. Según sus defensores, la teoría que asocia estos fenómenos a las llamadas luces sísmicas es la única y la que mejor explica la presencia de los ovnis. Creo que si llegamos a comprender las luces sísmicas y toda la gama de fenómenos que lleva asociados, es decir, elementos de física cuántica, física de plasmas, estaremos dando un gran paso adelante. Será un avance de una década, será definitivo. Sin embargo, los investigadores señalan que lo que observan es un error fatal en la teoría del plasma y la luz sísmica. Tenemos que estudiar en mayor profundidad las características de las luces sísmicas, los plasmas o los rayos esféricos o cualquiera de esos fenómenos. Por ejemplo, cómo se mueven, qué color y tamaño tienen, ya que son aspectos de gran importancia. Después habrá que analizar esos mismos datos con respecto a los ovnis. Sabemos, por ejemplo, que los platillos volantes suelen tener un diámetro de 3 a 10 centímetros, mientras que los fenómenos de plasma son de este tamaño. Así pues, hay que examinar con sumo cuidado todas las características para poder ofrecer una explicación. Quizás no casualmente, la oleada de ovnis sobre Ciudad de México forma parte de esta polémica. Muchas de las misteriosas luces aparecieron en las proximidades del Popocatépetl. Y resulta curioso que el volcán, inactivo durante mucho tiempo, entrase de pronto en erupción precisamente cuando empezaron los avistamientos. Durante una expedición de estudio a México en agosto de 1999, Paul Devereaux visitó la antigua ciudad de Teotihuacán, situada a 80 kilómetros del volcán, para establecer su teoría sobre la conexión de ambos fenómenos. Esta zona presenta una gran actividad y volatilidad de la tectónica. Y hemos descubierto que estas luces sísmicas suelen aparecer en áreas de fallas geológicas en la tectónica de superficie. Y esta es una de las zonas donde hay más posibilidades de que ocurra este fenómeno. Quizás todas las incógnitas en torno a la existencia real de los ovnis o a la posibilidad de vida en otros puntos del universo no se resuelvan mientras el centro del debate sea la Tierra. Existe otra alternativa: construir un cohete, lanzarlo al espacio y esperar resultados. Las civilizaciones antiguas que no conocían las ventajas de la electricidad sabían, sin embargo, cómo compensar tal carencia. En noches despejadas, aquellas gentes veían millones de estrellas brillar en los cielos. Los primeros astrónomos no tardaron en percatarse de que un buen número de cuerpos celestes se desplazaban a sus anchas por los cielos al margen de la lenta y metódica rotación de los astros. Los griegos les llamaron planetas, término sinónimo de viajero. En la época moderna, cuando los terrícolas empezamos a reflexionar sobre la posible existencia de ovnis y de civilizaciones alienígenas, el planeta Marte se convirtió en el centro de atención. Se pensó que si realmente existían, los platillos volantes procedían del misterioso planeta rojo. En parte, tal creencia tenía su origen en las observaciones llevadas a cabo en 1877 por el astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien afirmó que Marte estaba surcado por canales que unían los casquetes glaciares de sus polos. Pero los canales descritos por Schiaparelli eran para algunos algo más que simples vías acuáticas naturales. Un astrónomo estadounidense llamado Lowell sostenía que esos canales eran artificiales y habían sido construidos por una civilización extraña. Inició un extensivo estudio del planeta Marte y escribió varios libros sobre la civilización marciana autora de aquellas estructuras. Y mucha gente empezó a pensar cómo poder establecer comunicación con ellos.